Mariela, buenas Hola, tardes. buenas Mariela, tardes. Mariela, ¿eres María? Pero Mariela no. Ah, sí, Alessandra. Alessandra y Mariela. Sí, sí, ahí estás, Mariela. Perdón, tuve un momento de pánico. Ten paciencia, la edad se me fue el avión. Brava Mariela, me quedé pensando, Mariela, ¿quién es? Ahí, ya me regresó todo il punto. Alessandra, Mariela, perdón. Loida, Trinidad, bien arrivate, aspettiamo un paio di minutini e cominciamo, ragazze. Oggi hay que estar pacientes, veremos cada punto y como siempre cualquier duda, luego lo checamos juntos, pero vamos despacio, le vamos a dedicar ese tema dos clases, quindi si hoy habrá duda, tranquilamente entre la clase de hoy y la clase del jueves las resolveremos. Lo prometto, aspettiamo un minutino o due e cominciamo. Vamos a esperar que lleguen los compañeros, las compañeras, un minutino, siempre al menos un minutino de extra time lo tenemos que dejar y luego empezamos, ¿ok? Come dico, tema non facile, io so che devo decirlo, tema non facile, però la experiencia me dice que entre la clase de hoy y la clase del jueves deberíamos lograr resolver todas las dudas, ¿ok? Quindi vamos a ver si tengo razón o si no, hasta que no queda claro, le seguimos porque es un tema demasiado, demasiado importante. Allora, cominciamo. Como siempre, me siguen, saben que lo que escribo aquí se lo comparto, todo se está grabando, así que vamos tranquilos. Allora, conosciamo gli articoli determinativi. Ora, empezamos con el masculino, maschile, singolare e plurale. Allora, osservate, guardate, vi scrivo alcune parole, vi scrivo il libro, l'apostrofo amico, lo zaino, lo stadio. Plurale, i libri, gli amici, gli zaini, gli stadi. E adesso attenzione, vediamo quali sono i fattori che ustedes tienen que tomar en cuenta al momento di decidere che articolo utilizzare. Siempre, siempre y siempre, siempre, al momento de elegir qué artículo utilizar, como vedete, es más complicado que el español. Hay más factores que tomar en cuenta. Al momento de elegir qué artículo usar, yo siempre tengo que tomar en cuenta solamente dos factores. Solamente dos factores me interesan. La primera y la última lettera. Allora, la última lettera es importantísima, porque ustedes ya saben que la última lettera me indica si la palabra è masculina, femenina, singolar o plural. Quindi lo primerito que tenemos que hacer es revisar la última letra, porque la última letra ya de plano me da el género y el número de la palabra. Pero al momento de elegir qué artículo utilizar, nuestra atención se tiene que dirigir sulla primera letra. Es la primera letra che mi hace elegir che articolo utilizzare. Vediamo cosa dice la regola. Guardate, osservate. Allora, quando, quando tenemos una palabra singular masculina que empieza con cualquier vocale, siempre se usa el artículo determinativo ir.
Ecco que cuando ustedes tienen una palabra singular masculina, ¿cómo saben que es singular masculina? Porque termina y no. Singular masculina, que empieza con cualquier consonante, siempre se usa I. No se olvide, acostúmbrense a hacer solamente este tipo de trabajo. Checar la primera y la última letra. Todo lo demás no me interesa. Vediamo, in este caso, cosa dice la regola. Guardate, la regola dice questo. Cuando tenemos una palabra singular masculina que empieza con cualquier vocale, A, E, I, O, U, siempre se usa el artículo determinativo L apóstrofe. Ecco que cuando ustedes tienen una palabra singular masculina, ¿cómo lo saben? Porque termina en O, que empieza con cualquier vocale, A, E, I, O, U, siempre se usa L apóstrofe. Pero hay un tercer caso, ¿ok? Guardate. Guardate questo tercer caso. Cosa dice la regola? Cuando tenemos una palabra singular masculina que empieza con la Z, quindi la primera letra es una Z, siempre se usa el artículo determinativo lo. Ecco que por el estudiante hispanohablante que viene de un idioma, el español, que al masculino usa solamente un artículo, que usa solamente un artículo, él, ecco que pues, sí está bastante más complicado. Aquí tenemos tres opciones diferentes, solamente al masculino singular. Pero hay una regla. Si ustedes la siguen, la posibilidad de equivocarse es muy limitada. No se olviden siempre, absolutamente siempre, su atención tiene que ir sobre la primera y sobre la última letra. Todo lo demás no me interesa, aunque tengan una palabra larguísima, solo me interesa primera y última letra. La última letra me indica si la palabra es masculina, femenina, singular o plural. La primera letra me indica qué artículo pone. Es todo. No. Desafortunadamente hay un cuarto caso. Pero en este caso tengo que abrir una hoja. Mire, le voy a escribir dos palabras. Chequen, ¿eh? Le voy a escribir dos palabras. Le voy a escribir la palabra salotto. Y le voy a poner la palabra scolar. Salotto es la sala de estar de la casa y lo scolaro es el alumno. Voi siete miei scolari. Un detalle importante. Las dos palabras empiezan con la S. Un detalle importante. Las dos palabras son singular. Masculinas. Terminan en O. Pero chequen, en el primer caso, chequen un detalle muy importante. La primera letra es una S. La palabra es singular masculina, pero después de la S viene una vocal. Y la palabra es singular masculina. ¿Qué sucede cuando tenemos una palabra singular masculina que empieza con la S, pero después de la S viene otra vocal? Se lo voy a indicar. Miren, guardate. Allora, cosa dice la regola? Cuando, cuando tenemos una palabra singular masculina que empieza con la S, quindi la primera letra debe ser una S, obligatoriamente, más cualquier otra vocale, quindi S más A, E, I, O, U,
podemos considerar esta S como una consonante, y le vamos a poner entre comillas, normal, como una T, una P, una M, una N, una Q, una Ch, una B, una L, una bueno, una R, ¿ok? Y siempre usa el artículo determinativo id. Quindi, qual è il concetto muy importante que tienes que aprender? Que cuando tenemos una palabra singular masculina, que sí empieza con la S. La S es la primera letra, pero después de la S viene una cualquier otra vocal, una vocal después de la S. Para nosotros esta S es una consonante normal, como si fuera una T, una N, una M, una P, e usa l'articolo determinativo id, ¿ok? Siguiendo un poco la regla que vimos aquí, ¿ok? Pero cuidado, aquí tenemos, aquí tenemos una segunda palabra singular masculina que empieza con la S. Fíjate que también esta palabra empieza con la S. Pero ¿qué sucede? Que después de la S viene una consonante. ¿Qué sucede cuando tenemos una palabra singular masculina que empieza con la S, pero después de la S viene otra consonante? Eso dice la regla. ¿Eh? Questo dice la regola. Allora, quando, quando tenemos una palabra singular masculino que empieza con S, quindi la primera letra debe ser una S y la palabra debe ser masculina singular, con S más cualquier otra consonante, la consonante que sea después de la S, siempre se usa el artículo determinativo lo. Ecco che si cuando tenemos una S más vocal, singular masculino, siempre se usa il. Cuando tenemos una palabra singular masculino que empieza con S más consonante, siempre se usa lo. Vedete che qui abbiamo S más vocale e qui abbiamo S però más consonante. ¿Cuál es el consejo que le doy? Cada vez que se topan con una palabra singular masculino que empieza con la S, vayan muy despacio. Vayan realmente despacio. Revisen qué letra viene después de la S. Si después de la S viene una vocal, la vocal que sea después de la S, siempre se usa id. Pero si en una palabra singular masculina, ven que estoy repitiendo singular masculino. La palabra empieza con la S, ma después de la S viene una cualquier otra consonante, la consonante que sea después de la S, siempre se usa lo. Quindi cada vez que se topan con una palabra singular masculina que empieza con la S, vayan despacio. Tómese el tiempo de revisar qué letra viene después de la S. Perché in base alla letra che viene después de la S, io elijo che articolo poner. Quindi cosa dice la regola? La regola dice questo qua. La regola dice questo. Quando tenemos una palabra singular masculina, acuérdense siempre, singular masculina, que empieza con S más cualquier otra consonante,
Sea claro, la consonante que sea después de la S, siempre se usa el artículo determinativo lo. Ecco che addirittura no hay tres opciones diferentes, ma hay cuatro opciones diferentes. Cuando ustedes vienen de un idioma, el español, que tiene un solo artículo al masculino singular. En italiano hay cuatro opciones diferentes, pero hay una regla. Si ustedes siguen la regla, es imposible o casi equivocarse. Y veremos en unos minutos que el hecho de tener una regla es muy importante. Vamos a ver al plural. Al plural se hace el mismo tipo de proceso. Se revisa la última letra. ¿Cómo saben que las palabras son plural masculinas? Porque terminan en i. Todas las palabras que terminan en i son masculinas plural. Esto lo vimos desde el principio. Todas las palabras que terminan en i son masculinas plural. Nuevamente, para elegir qué artículo utilizar, su atención se tiene que focalizar, direccionar la primera letra. Es la primera letra que me hace elegir qué articolo utilizzare. Quindi, cosa dice la regola? Guardate. Allora, la regola dice questo. Cuando, cuando tenemos una palabra plural masculina, plural masculino, que empieza con cualquier consonante, siempre se usa el artículo determinativo y. Ecco que si ustedes tienen una palabra singular, plural, perdón, plural masculino, que empieza con cualquier consonante, siempre se usa el artículo determinativo y. ¿Ok? Cuidado però, vedete che qui c'è anche gli, pero cuando se usa gli, quiero que entiendan que gli se usa en tres situaciones bien específicas. A veces el alumno, en algunos casos me pregunta, ¿se usa más i o se usa más gli? Claramente no existe un porcentaje seguro, pero i se usa con todas las palabras plural masculina que empiezan con consonante, mientras que gli solamente se usa si la palabra plural masculina empieza con vocales, con Z o con S más consonante. Quindi si usa in situazioni más specifiche. Quindi cosa dice la regola? Guardate, la regola dice questo. Cuando, cuando tenemos, cuando tenemos una palabra plural masculina que empieza con cualquier vocal Z, Z o S más cualquier otra consonante, siempre se usa el artículo determinativo gli. Ecco que gli, que yo sé que es complicado de pronunciar, a veces uno dice, maestro, ¿cómo se pronuncia? No está fácil. Se tiene que pegar la lengua al paladar y luego va bajando. Gli. Pero non è facile pronunciarlo. Ok? Pero muchas veces yo digo que prefiero
que lo escriban bien a que lo pronuncien bien y me lo pongan mal. ¿Ok? Si dice gli, la lengua pega il paladar y luego va bajando. Però io sé che non è facile, non è facile, ok? Perché è una pronuncia muy differente dell'espagnolo. Quindi anche in questo caso siempre, siempre su atención se tiene que dirigir sulla primera y sulla última letra. Todo lo demás no, no importa, ¿ok? Todo lo demás no es importante. Quindi ricordatevi sempre, prima lettera, ultima lettera. Questo è il masculino. También el masculino claramente es más complicado que el español. Ustedes solamente tienen el, los, nada más, ¿vedete? Los. Claro que en italiano es más complicado. Ustedes tienen un solo artículo singolare y un solo artículo plurale al masculino. En italiano hay cuatro opciones diferentes. Por eso vale la regla que el italiano está sencillo, porque no lo estudia. El que no lo estudia no batalla nada, ¿ok? Pero hay una regla. Si ustedes la siguen, no se equivocarán, ¿ok? Quindi, si ustedes siguen la regla, no se equivocan. O bueno, se equivocan al principio, pero hay una regla. En unos minutos se darán cuenta porque estoy indicando que hay una regla. Esto es el masculino. Vamos a ver el femenino, que es muchísimo, muchísimo más sencillo. Vamos a ver el femenino, que realmente después de todas estas variables, el femenino es realmente más sencillo. Vamos a ver. Allora, femminile, femminile, singolare e plurale. Allora, vediamo, eh. Femenino es muchísimo más sencillo. La casa, L apostrofo, opera. Plurale, le case, le opere. ¿Por qué es muchísimo más sencillo el femenino? Porque al femenino ya no me interesa S más consonante, Z, nada. Al femenino solamente checo la última lettera, como siempre, y ya sé que si termina en A es singular femenino, plural E. ¿Ok? Quindi, todas las palabras que al singular terminan en A son femeninas y al plural terminan en E. ¿Vedete? ¿Ok? Quindi, siempre, 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 siempre tienen que checar la última letra. La última letra siempre es lo primero que tienen que hacer. Pero luego su atención se tiene que dirigir sulla primera letra. Ricordatevi che è la primera lettera che le hace elegir che articolo utilizzare. Cosa dice la regola? Guardate, la regola dice questo. Allora, quando, cuando tenemos, cuando tenemos una palabra singular femenina que empieza con cualquier consonante, siempre se usa el artículo determinativo la. Ecco che al femenino non mi interessa nada S más consonante, Z. Al femenino, si empieza con cualquier consonante, la. Si empieza con cualquier vocale, L apóstrofe. Ecco que al femenino es muchísimo más sencillo. ¿Ok? Cuando tenemos una palabra singular femenina que empieza con cualquier vocale,
siempre, le recuerdo, A, E, I, O, U, siempre se usa el artículo determinativo L apóstrofe. Ecco che al femminino realmente solo deben checar si la palabra empieza con vocale o con consonante. Muy, muy sencillo, pero aunque es sencillo, sigue siendo más complicado que el español, que sigue como quiera siendo un poco más complicado del español, donde tiene solamente un artículo. Ecco che al contrario al plural es el único caso donde está totalmente idéntico al español. Que empiece con cualquier consonante o que empiece con cualquier vocale, siempre, siempre usa el mismo artículo. Quindi cosa dice la regola? Guardate. Cuando tenemos una palabra plural femenina que empieza con cualquier consonante o cualquier vocale, siempre usa el artículo determinativo le. Ecco che al plural femenino es un paseo de tranquilidad. Que empiece con cualquier consonante o que empiece con cualquier vocale, siempre usa le. Es el único caso donde, igual que el español, hay solamente un artículo. Ustedes tienen las, noi abbiamo. Ecco che abbiamo visto come si usano gli articoli al maschile, singolare e plurale, e come si usano gli articoli al femminile, singolare e plurale. ¿Es diferente del español? Sí. ¿Es más complicado del español? Sí. ¿Hay una regla que si la sigo no me equivoco? Sí. Prima lettera, última lettera y ayudándose con los apuntes. Todo lo demás no me interesa. Vamos a ver si es verdad. Por ejemplo, yo aquí le puedo escribir, no sé, algunas palabras. Le escribo la palabra, no sé, catálogo, así, hazardo, amico, amico, eh, no sé, coltello. Le escribo la palabra sportello, le escribo la palabra orchestra e le scrivo la parola, non sé, casetta. Ecco che l'alunno dice, così, però ahorita de eso solamente le interesan dos factores. Lo que ustedes siempre tienen que hacer es esto, separar la palabra, separar la palabra, separar la palabra, separar la palabra. Y luego van a checar la última letra. Questa è una O, questa è una O, questa è una O, questa è una O, questa è una A. Esto todavía. Esta es una A, esta es una A. Esto ya le da una información muy importante. Ya le da el género y el número de cada palabra. Maschile singolare. Maschile singolare. Maschile singolare. Femminile singolare. E femminile singolare. Ecco che así ustedes ya saben el género de la palabra. ¿Qué le dije yo? Que para elegir qué artículo usar tienen que focalizar su atención sobre la primera letra. Aquí la primera letra es una consonante. Cosa dice la regla? Cuando abbiamo una palabra singular masculina que empieza con cualquier consonante, cuando tenemos una palabra singular masculina que empieza con cualquier consonante, il, aquí está, ¿vedete?
La possibilità di equivocarsi è quasi zero. Il catalogo. Perché il? Perché la palabra è singolar masculino e empieza con cualquier consonante. Cosa dice la regola quando abbiamo una palabra que empieza con vocal singular masculino? Cuando tenemos una palabra singular masculina que empieza con vocal, L apóstrofe. La posibilidad de equivocarse es casi cero. Prima lettera, última lettera. Todo lo demás no me interesa. Igualito que dice aquí, singular maschile, cualquier consonante, il. ¿Vedete? De todo lo demás, no me interesa nada. Todo esto, todo esto, todo esto no me interesa para elegir el artículo. Solo me interesa la primera y la última letra. Y ya. Aquí la palabra es singular femenina. Cosa dice la regola? Singular femenina empieza con cualquier vocal, L apóstrofe. La posibilidad de equivocarse es casi cero, L apóstrofe. Qui la parola è singular femenina, qualquier consonante. Cosa dice la regola? Singular femenina, cualquier consonante, la. Vedete que de una palabra solamente le interesa la primera y la última letra. Todo lo demás no le interesa nada. Es que no conozco el significado de la palabra. No te interesa conocer el significado de la palabra para saber qué artículo utilizar. Solamente tienes que poner tu atención sobre la primera y sobre la última letra y seguir la regla que yo les di. De que afuera una palabra. Esa palabra es singular masculino. La palabra empieza con la S, pero después de la S que viene, otra consonante. Cosa dice la regola? Quando abbiamo una parola singolare maschile che empieza con S más cualquier otra consonante, la consonante que sea después de la S, se usa lo. Cuando tenemos una palabra singular masculino, donde la primera letra es una S y la segunda es otra consonante, se usa lo. Ecco che qui avete lo sportello. Perché utilizzo lo? Perché la palabra empieza con la S más consonante. Ok? Quindi ricordatevi sempre prima lettera, ultima lettera. Todo lo demás no le interesa nada. ¿Ok? Si ustedes aplican esa regla, yo le puedo escribir 100 palabras, aunque no saben el significado, nada más aplican la regla, prima lettera, última lettera, nunca se van a equivocar. Nunca. Se lo prometo. Ok. Quindi no se olviden mis palabras, Rocío. Mis palabras. Hay una regla. Si la siguen, no se van a equivocar nunca. ¿Ok? Hay una regla. Le voy a hacer un resumen rápido de algo che già vimos. Guardate, abbiamo O, I, A, E. Voi sapete che tutte le parole che terminano in O, tutte le parole che terminano in O sono maschili singolari. Poi, adesso se lo repito perché le queda un más claro. Tutte le parole che terminano in I sono maschili plurali. Tutte le parole che terminano in A sono femminili, singolari. E per ultimo, tutte le parole che terminano in E sono femminili, plurali.
Ecco che in base a come termina una palabra, io già sé si la palabra es masculina, femenina, singular o plural. Y una vez que ustedes saben eso, luego equivocarse es muy difícil. ¿Por qué? Porque luego checan la primera letra y ya lo tienen. Y esto sería maravilloso si no fuera el idioma italiano. El idioma italiano siempre te deja sorpresas. Si ustedes creían que esto estaba pesado, en un minuto dirán, éramos felices y no lo sabíamos. ¿Ok? Porque hay una regla. Si la siguen, no se equivocan. Pero hay un pero. Que quien ya vio algo de italiano, pues más o menos ha visto ya. Conosciamo una categoría de palabras que llegarán a odiar con el tiempo. Conosciamo conosciamo le parole del terzo tipo. Vediamo cosa vuol dire parole del terzo tipo. Da solo il titolo comunque. Allora, vi scrivo due parole. Vi scrivo la parola serpente e vi scrivo la parola tigre. Ecco che el alumno se queda viendo, ¿no? Pues en base a lo que yo le acabo de decir exactamente ahora, ambas palabras son plurales. Pues ambas terminan en E y ambas son femeninas. No. Desafortunadamente, para los alumnos, desafortunadamente, en italiano hay una categoría de palabras que al singular no termina en no y no termina en a, ma termina en e. Con estas palabras, todo lo que vimos, todo lo que vimos, ya no vale. Ya no vale. ¿Por qué? Porque que sean masculinas o que sean femeninas, las palabras del tercer tipo siempre terminan en E. Ecco che l'alunno dice, ah, sachi los mariachis, típicamente italiano, dice, certo, sí, ahora ¿cómo puedo yo saber si la palabra es masculina o femenina? Pues ya la última letra ya no me dice nada. Cuando tenemos una palabra del tercer tipo, un solo factor, uno, me dice todo. El artículo que viene antes de la palabra. Se io scrivo il serpente, yo ya sé dos cosas. Yo sé que esta palabra que termina en es maschile singular. ¿Quién me dice que la palabra es masculina singular? El artículo. El artículo me indica que la palabra es maschile singular. Se io scrivo la tigre, el artículo me indica que esta palabra es femminile singular. Pero un solo factor me dice todo. El artículo que viene antes de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra ya no me ayuda, porque que sea masculina, que sea femenina, ambas terminan en E. Ecco que todo lo que antes me permitía de separar las masculinas de las femeninas ya no existe. Y por eso las palabras del tercer tipo son un problema. Otro detalle, no es casualidad que yo le haya escrito esas dos palabras. Ustedes en español dirían exactamente al revés. La serpiente, el tigre. Ma es totalmente irrelevante que una palabra en español sea femenina. No quiere decir que debe ser femenina también en italiano. ¿A quién lo dijo? Es otro idioma. Muchísimas veces una palabra que en español es masculina, en italiano es femenina y viceversa. ¿Se pueden ayudar con el español? Nunca, nunca, nunca. Esto para que quede claro que uno dice, bueno, con el español luego me la apaño. No, si quieren aprender el italiano de verdad, no se pueden ayudar con el español. ¿Ok? Aunque una palabra en español sea masculina, no quiere decir que en italiano debe ser masculina. Una vez un alumno hace muchos años me dice, yo le dije que el latte, la leche, era masculino. ¿Saben qué me dijo el alumno? Que era imposible. Y le dije, ¿pero por qué imposible? Porque la leche sale de la vaca.
Y yo me quedé así como que, o sea, ¿y eso qué? Y entonces los niños, hombres que nacen del papá porque son hombres. Claramente no se lo dije porque no lo quería, pero él asumió que como era una vaca, la leche era femminile, ok? In italiano il latte è maschile. Quindi nunca, nunca, nunca se pueden ayudar con el español, ¿ok? Quindi in italiano existe esta tercera categoría de palabras. Claro que el alumno dice, maestro, se encuentran más palabras, así vamos a decir, regulares, o se encuentran más palabras del tercer tipo. Claramente, la mayoría de las veces, y se lo demostraré, están en estas situaciones donde pueden aplicar la regla y no hay problema. Pero se tienen que preparar a las palabras del tercer tipo. Ahorita le voy a escribir la regla y luego les enseñaré. Allora, si yo aquí le di una regla, que si ustedes la siguen, nunca se van a equivocar, con las palabras del tercer tipo solo le puedo dar un método para reconocer. Però vediamo cosa dice la regola. Allora, attenzione. In italiano, guardate, in italiano abbiamo una categoria di parole conosciuta come parole del terzo tipo che al singolare non terminano in O e non terminano in A, ma terminano in E. In questo caso solamente l'articolo determinativo che viene prima del nome mi permette di sapere se una parola è maschile singolare o maschile o femminile singolare. Quindi ricordatevi che con le parole del tercer tipo ya no me puedo ayudar con la última letra. La última letra ya no me dice nada, perché che la palabra sea masculina o sea femenina sempre termina in E. E adesso vediamo cosa succede al plurale. Guardate, tutte le parole del tercer tipo che al singolare terminano in E, al plurale, que sean masculinas o que sean femeninas, siempre terminan in I. Quindi guardate, serpenti e tigri. Come vedete, ambas palabras terminan en I. Nuevamente, ¿quién me puede ayudar a saber si quién me permite de saber si la palabra es masculina plural o femenina plural? El artículo que viene antes. Si io scrivo i serpenti, i, i serpenti, ecco che questo articolo mi permette di sapere che la parola è maschile plurale. Pero quien me lo dice è l'articolo che viene antes. Se io scrivo le tigri, ecco che el artículo me permite de reconocer que la palabra es femenile plural. Pero el único factor que me ayuda es el artículo. Per il resto, la palabra que sea masculina o que sea femenina siempre termina en i. Toda la ayuda que vimos antes desaparece. Cosa dice la regola? Guardate, la regola dice questo. Tutte le parole del terzo tipo al plurale terminano in I. Per sapere se la parola è maschile plurale o femminile plurale, come
come sempre, ci dobbiamo appoggiare all'articolo determinativo che viene prima del nome. Ecco che abbiamo conosciuto questa poco simpatica categoria di parole. Una categoria, non sono nomi irregolari, i nomi irregolari lo sverremo, è proprio una categoria a parte di parole che al singolare non terminano o e non terminano in a, ma terminano in e. Ecco che però l'alunno dice, pero bueno, ¿yo cómo la puedo reconocer? Y cómo sobre todo puedo no confundir una palabra del tercer tipo singular con una palabra plural femenina. O sea, ¿cómo le hago? Porque no está sencillo. Vamos a ver si logro enseñarle un método que los debería ayudar por las pocas veces que se toparán con palabras del tercer tipo. Realmente no sucede muy seguido. Y como quiera, al rato cuando les comparto los apuntes, también les comparto una lista muy de sobrevivencia de palabras del tercer tipo, las más importantes. Pero le quiero enseñar un método para reconocerlas. Es mejor aprender un método que apoyarse a una lista que si luego si topa con una palabra che non sta nella lista, vai. Allora, guardate, vi scrivo, immaginate questo esercizio. Qui dobbiamo mettere l'articolo, poi avete queste parole. Nave è bella. Vamos a analizar el enunciado. Tenemos una palabra que termina en E, pero luego chequen un detalle. Tenemos el verbo essere alla tercera persona singular. Guardate, verbo essere. Abbiamo il verbo essere alla terza persona singolare. E luego abbiamo bella. Bella è aggettivo qualificativo. Aggettivo qualificativo. Qualificativo femminile singolare. Ecco que a questo punto ustedes hacen como uno más uno, ¿no? Dice, si esto es singular femenino y este verbo es singular, esa palabra que termina en E, ¿puede ser una palabra plural femenina? Es imposible. Hasta en español sería imposible. Si esto es singular femenino y si esto es singular femenino y este verbo es singular, esa palabra que termina en E, ¿puede ser plural femenina? No, no, ni en español. Ecco que ustedes dicen, el contexto les ayuda. Dicen, el adjetivo es singular. El adjetivo es singular femenino. El verbo es singular, pues entonces la palabra que termina en E es una palabra del tercer tipo, singular. Pero es una palabra del tercer tipo, masculino o femenino. Si el adjetivo es femenino, la palabra es femenina. No hay de otra. Es imposible. O sea, un adjetivo femenino solo va con un nombre femenino. Ecco que el contexto de la palabra les permitió reconocer una palabra del tercer tipo. ¿Cómo reconocieron esta como una palabra del tercer tipo? Por el contexto. Todo el contexto que la rodea es singular. ¿Cómo supieron que era una palabra del tercer tipo femenino? Porque el adjetivo que viene después es femenino, singular. Bueno, vamos a ver si es así de verdad. ¿Ok? Le voy a poner otro ejemplo. Miren, le voy a poner otro ejemplo. Guardate, ¿eh? Nuevamente los puntitos. Macchine sono nuove. Nuevamente tienen una palabra que termina con la E. ¿Vedete? También esa palabra termina con la E. Pero vedete que el contexto es diferente. El contexto cambia. Mire, aquí tenemos sono. ¿Qué cosa es sono? Sono è il verbo essere alla terza persona plurale. Guardate, verbo essere alla terza persona plurale. Muy bien. Quindi il verbo è plurale. Nuove, che cos'è nuovo?
9 è, guardate, aggettivo qualificativo, aggettivo qualificativo, femminile, plural. Nuevamente hacemos uno más uno. Guardad, si esto es plural, femenino, y este verbo es plural, esta palabra que termina en E, ¿puede ser una palabra del tercer tipo singular? No, es imposible. Si esto es plural, femenino, y esto es plural, esa palabra que termina en E, ¿puede ser una palabra del tercer tipo singular? No, porque todo el contexto que la rodea es plural. Masculino o femenino. Femenino. Ecco che esta palabra es un normal plural femenino. Normal, sin nada de particular. Le macchine sono nuove. ¿Cómo supimos que esta palabra que termina en E es del tercer tipo y esta no? Por el contexto que la rodea. Es el contexto que me ayuda a reconocer una palabra del tercer tipo. Tanto que este enunciado, muy sencillamente, es el plural de este enunciado. Guardate, la máquina è nuova. La máquina è nuova. Este enunciado es muy sencillamente el plural de este. La diventa le, macchina diventa macchine, e diventa sono, nuova diventa nuovo. Vedete que aquí no hay nada raro, es un clásico plural, un clásico enunciado que ya vimos antes, o sea, todas las palabras que terminan en A al plural son en E. Aquí no hay nada de particular. ¿Cómo supimos? ¿Cuál es la enorme diferencia entre esta palabra y esta palabra? El contexto que la rodea. ¿Cómo reconocen una palabra del tercer tipo? Por el contexto que la rodea. Luego surge el problema que los alumnos, muchos están al principio y dicen, bueno, es que yo el concepto, a veces el contexto no lo reconozco. Por eso yo le dije que es un método, no una regla. Yo aquí le di una regla clara, que si ustedes la usan, no se equivocan, aunque no sepan ni una palabra en italiano, porque basta checar la primera y la última letra. Pero en este caso yo no puedo darle una regla clara, porque el enunciado puede variar continuamente, pero sí le di un método. No le digo, a ver, chéquelo, a ver cómo le sale. Hay un método. Revisen el contexto que rodea la palabra que termina en. Vamos a hacer un último ejemplo. Guardate, ¿eh? Le voy a escribir otra palabra. Otra vez el espacio. Carbone è nero. Nuevamente el alumno se queda viendo. Tenemos una palabra que termina en E. Tenemos una palabra che termina in E. Però checken il contesto. Vedete che qui abbiamo il verbo essere alla terza persona singolare. Guardate. Verbo essere. Verbo essere alla terza persona singolare. Ups. Luego tenemos nero. Nero è aggettivo qualificativo. Aggettivo qualificativo. Qualificativo maschile singolare. E allora vale la pregunta. Si esto es singular y esto es singular masculino, esa palabra que termina en E, ¿puede ser plural femenina? No, es imposible. ¿Es una palabra del tercer tipo? Sí. ¿Ma es una palabra del tercer tipo? ¿Masculina o femenina? Si esto es masculino, la palabra del tercer tipo es masculina. El nombre siempre sigue el adjetivo. Ecco que, ¿cómo reconocieron que esta era una palabra del tercer tipo? ¿Cómo lo supieron? Por el contexto. ¿Cómo supieron que era una palabra del tercer tipo femenino? Por la que el adjetivo es femenino.
Ahora, ¿cómo supieron que esta palabra era una palabra del tercer tipo? Por el contexto. Todo el contexto era singular. ¿Cómo supieron que era una palabra del tercer tipo masculino? Porque el adjetivo es masculino, singular. Ecco que el contexto les ayuda a reconocer la palabra del tercer tipo. ¿Cómo supieron que esta palabra que termina en E no era una palabra del tercer tipo? Porque todo el contexto que lo rodea es plural. No puede ser una palabra del tercer tipo singular. Vedete que cuando yo vi las palabras del tercer tipo, todo el contexto que las rodea es singular. Singular masculino, singular femenino. Quindi existe un método. ¿Esto los defiende de no equivocarse? ¿Se pueden equivocar? Sí. Pero les prometo que con el tiempo las estarán reconociendo. ¿Dónde, según mi opinión, si siguen la regla punto a punto, no se equivocan? Aquí. Aquí no se pueden equivocar. Aquí la regla es clara, bíblica. Es un dogma católico. Si lo siguen, no se pueden equivocar. ¿Ok? Prima letra, última letra. Todo lo demás no me interesa. Imposible equivocarse. O casi. ¿Ok? Pero yo quiero hacer algo más. Le voy a dar una guía paso a paso. Aprendí, porque una guía paso a paso de lo que tienen que hacer al momento de elegir qué artículo utilizar para nunca equivocarse. Le voy a poner una guía paso a paso. Mire, esta es la guía. Se la voy a compartir. Si la siguen, les prometo que es aún más difícil que se equivoquen. La voy a compartir en sus apuntes. Mire, hasta la guía. Allora, la guía, vero. Primero, aislar la primera y la última letra, que me permita de saber si la palabra es masculina o femenina, singular o plural. La primera letra me permite elegir qué artículo utilizar. Eso es lo primero que tienen que hacer. La primerita cosa, aislar la primera y la última letra antes de hacer cualquier cosa. Cuando tenemos una palabra singular masculina que empieza con la S, siempre debemos tener cuidado de revisar qué letra viene después. Si después de la S viene una cualquier vocal, es una S normal que usa IR. Pero si después de la S viene una cualquier otra consonante, la consonante que sea después de la S usa no. Cuidado, ¿eh? Para reconocer una palabra del tercer tipo siempre tenemos que evaluar el contexto. Si todo lo que rodea la palabra que termina en E, verbo, adjetivo, es singular, quiere decir que será una palabra del tercer tipo. ¿Cómo les enseñé aquí? ¿Y cómo les enseño aquí? ¿Claro? ¿Los defiende eso del error? No, pero mínimo, mínimo no tienen que adivinar. Lo peor que sería si el profe me dijo ahí, a ver si le atinas. No es un bingo. El italiano no es bingo que le atinas. Ningún idioma es un bingo. ¿Ok? Hay un método. Yo les compartiré una lista, pero agárrenla. Es una lista de las palabras del tercero más importante y la hice porque un grupo me insistió, porque según yo, si hay un método no sirve una lista, pero me la pidieron y ahorita la comparto. Bueno, antes ahorita de ver un detallito, me detengo, que es bastante, está pesado, lo admito, pero intenté darle reglas por cada cosa. Vamos a ver. Ahora, Loida, solo teóricamente, Loida, únicamente teóricamente. Cada paso te quedó claro, excepto, yo sé que lo del tercer tipo puede ser, pero sobre todo la parte donde está, vamos por así decir, la regla bien firme, donde si la sigues no te equivocas, o sea, esa parte. ¿Te quedó claro? Yo sé que es Sí, pesado, pero la pregunta más que nada, no te estoy preguntando si es pesado, porque soy el primero a decir que es la muerte, ¿ok? Pero te pregunto si teóricamente todos los pasos te quedaron claros o tienes alguna duda. sí, no, me quedaron muy claros. Solo las Ok, del tercer tipo sí tengo dudas, pero creo que voy a necesitar un ahí, poco más de tiempo. ahí más que nada, cuando nos las toparemos en los ejercicios,
les estaré explicando. Ahorita, como quiera, voy a hacer un ejemplo. Les estaré explicando por qué es una palabra del tercer tipo. Pero, ¿sabes cuántos Sí, encontrar? Trabajarás el jueves con 70, 80 palabras. ¿Sabes cuánto encontrarás del tercer tipo? Cuatro, si es mucho. ¿Ok? Así que ok, no te preocupes. Brábalo. ok, muy bien. Alessandra, bravissima, bravissima. Alessandra, punto por punto, Alessandra, ¿tienes alguna pequeña duda, alguna pregunta o teóricamente te quedó todo claro? Teóricamente. Solo teóricamente. Alessandra, Pues, ¿sí? teóricamente está claro. Sí voy a tener que repasar, pero teóricamente está claro. Teóricamente. Ahorita por ahorita pegámonos a la teoría. Te lo prometo que entre hoy y el jueves se convertirá en práctica. Allora, Rocío, solo teóricamente cada paso te quedó claro o tienes alguna duda o alguna pregunta. Mm, io ho una domanda. Dimmi. En la prima regola, ah, maschile singolare, ¿Sí? cualquier vocale o cualquier consonante. ¿Aquí? En la prima, no, en Ok, la de... perdón, no, 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 tienes razón. Ahí fue un error de escritura. Ah, Ten ok. paciencia y te agradezco mil millones. A veces, si en ese momento yo estaba pensando a consonante, te agradezco mil millones de haberme dicho. Sí, claramente era cualquier consonante. Fue proprio un error de batitura. Ok. Y mi otra duda Este fue es, un error. Sí. ok, mi otra duda, en plural, en la segunda regla, aquí mismo, Sí. cuando Sí. se ocupa, dice la Z más cualquier otra consonante. No, En no, no, este no, 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 caso, no, 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 sí. no, 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 espera, espera. Cuando una palabra empieza con cualquier vocal, Z o S más consonante, son tres casos diferentes, ¿eh? No Z más Ah, consonante. ok, ok, No, no ok. existe Z más consonante. Ah, ok, ok, ¿Ves que yo aquí puse una O? Cuando es con ok. cualquier Ah, vocal Z o ujú. S más O consonante. No hay consonante. palabra que sea Z más consonante. ¿Ok? Ok, Solo la ok, S tiene O. No, 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 no. De hecho, por eso puse la O. A lo mejor no está tan grande, pero puse la O. Son tres casos diferentes, Rocío. Son cualquier vocal, Z o S más cualquier otra consonante. Pero son diferentes. ¿Ok? ok. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, Rocío? Teórica, ¿eh? Teórica. No, Como quiera, te agradezco porque literal escribí y puff. Si yo en ese momento estoy pensando, así que te agradezco mucho de haberme, porque si no se quedaba un error, una confusión. Bravísima, bravísima. Allora, Vero, tú entraste unos minutos después, pero yo me repetí mucho, regresé mucho a los mismos puntos. Creo que es algo que tú en teoría tienes que haber como quiera ya visto en las clases que tomaste, porque eso es la base de la base. ¿Tienes alguna pequeña duda teórica, alguna pregunta, algo que no te haya quedado claro? Teóricamente, Vero. Solo teóricamente. No, no te oigo, pero, Vero, no te oigo, no te oigo, no sé por qué, pero veo que tienes una cara como que no tantas dudas. No te estoy oyendo, pero veo una cara positiva. Veo una cara positiva. Ok, pero no te oigo. Resuelve eso porque, ecco, brava. Un bel, eso. Pero, Vero, si puedes, resuelve eso. Me puedes escribir siempre, pero porque tú puedas preguntarme algo si quieres. Pero vi che estás muy positiva. Bravissima, bravissima, molto bene. Allora, chiaramente, Trinidad, en tu caso, para ti es un repaso, quindi io creo que no haya dudas, ¿no? No, no. No, todo está bien, profesor. No, qué gusto verte nuevamente, qué gusto, Gracias. bravísima, bravísima, me da muchísimo gusto. Anaí, Anaí, ¿tienes alguna pequeña duda teórica, Anaí? ¿Algún detalle solamente teórico? Tú también entraste un poco después, pero yo me regresé muchas veces. ¿Tienes alguna pequeña duda, Anaí, solamente teórica? No, mister, todo muy bien. Se vale dire quiero llorare, se va, passa bene. Io No, diría todo lo muy bien. mismo. Voglio piangere, puoi dire così, voglio piangere. ¿Ok? Pero muy bien, brava Anaí, brava Anaí. Acuérdate que luego si Carlos tiene alguna duda, puede contar conmigo y también conmigo. ¿Ok? Ahora les comparto esto. Miren, cuando yo ahorita le explicaba, creo, a Loida que es muy limitado la cantidad de palabras del tercer tipo que se pueden encontrar. Ahorita les voy a demostrar el porqué. En un ejercicio que ahorita haremos, pero guardate,
Allora, guardate, in questa lettura ci sono moltissimi articoli, ahorita los deberán subrayar, moltissimi. Pero vedete que hay solamente dos palabras del tercer tipo, a lo mejor tres. Pero ¿cómo las reconocemos? Voy a extraer una para que se den cuenta. Guardate, ¿eh? ¿Cómo hice yo? ¿Cómo hice yo para saber que era una palabra del tercer tipo? Allora, guardate, abbiamo l'aggettivo. L'aggettivo è femminile singolare. Abbiamo il verbo singolare. Guardate, se lo voy esattamente scritto. Allora, verbo singolare, verbo essere singolare, aggettivo qualificativo femminile singolare. Ahora yo pregunto, si esto es singular y esto es singular femenino, esa palabra puede ser una palabra plural femenina? No, es imposible. Ecco che il contesto me hizo reconocer que esta palabra es una palabra del tercer tipo. ¿Vedete? Esa palabra es una palabra del tercer tipo. ¿Cómo la reconocí? Por el contexto. Palabra del tercer tipo femenina singular. ¿Cómo supe yo que era una palabra del tercer tipo? Perché l'aggettivo è singolare, femminile, perché il verbo è singolare. Se questo è singolare femminile e questo è singolare, questa parola che termina in e può essere plurale femminile? No, el contesto me ayudó. Ecco che perché dice la tradizione. Quindi avete visto que el contexto les ayuda. Claro que hay otras palabras. Este es el problema. Yo les dije que es un método, no una regla perfecta. Pero mínimo, mínimo, no les dije, no, pues apréndensela, a ver cómo le hacen. No, pues no. ¿Ok? Si sigue el método, las pueden reconocer. Ahora, prendiamo esattamente il libro. Ah, no, de que antes de que se me olvide, porque me conozco, ¿no? Allora, les voy a compartir, primero que nada, la explicación. Allora, les voy a compartir la explicación. ¿Ok? Artículo. Ok. Antes que nada, les comparto la explicación. Un momento. Allora, les voy a compartir la explicación y les voy a compartir la pequeña lista de palabra del tercer tipo. Allora, les comparto esto. Luego les comparto esto. Sí, pues, son una buena cantidad. Luego les comparto esto para que también quede claro. Ok, già tienen todo. Adesso prendiamo il nostro libro Ercolino Pellegrino. Prendiamo Ercolino Pellegrino, che è sesto, ricordatevi sempre, es este, l'utile e il dilettevole. Io le dico Ercolino Pellegrino, che todos se lo recuerdan por el nombre de los autores. E lo apriamo alla pagina del libro, pagina 14. Pagina del libro 14 che para aquellos che usano il PDF è la pagina 19. In questa lettura tienen que encontrar y subrayar tutti gli articoli determinativi che trovate. Masculino, femenino, singolare, plurale. Son más de 30, más de 40.
dovete trovare e sottolineare tutti gli articoli determinativi, encontrar y subrayar. Y luego lo checamos. Vayan despacio, no hay prisa. Allora, professore, mi ascolta? Adesso sì, vero, adesso ti sento perfetto. Bravissima, adesso ti sento. Molto bene, bravo, bravo.
Allora, controlliamo, guardate, così vedete la enorme quantità di articoli. Faccio vedere, un momento. Guardate, vedete che hai bastantissimos, ok? Quindi per farvi capire perché gli articoli sono così importanti, porque si quiere decir, aunque solo un enunciado de 4 palabras, sicuramente la primera palabra sarà un articolo, ok? Adesso voi controllate e io ve lo condivido nel gruppo, así que tienen todas las contestas. Vedete che sono una enorme quantità di articoli, enorme. Di questi, ¿cuántas parole del tercer tipo tenemos? En esto más de 50 artículos, dos. Per farvi capire che no es que hay, no entendí le parole del tercer tipo, no puedo usar los artículos. La mayoría, la enorme mayoría utiliza la regla que yo les expliqué. Son estas dos. ¿Ok? Quindi no tienen que entrar en pánico. Una volta que ustedes dominan esto y esto, ya tienen en sus manos quasi gli articoli. ¿Ok? C'è una regola, si la siguen, no se equivoca. Pero como quiera, no se preocupen, tutta la prossima lezione sarà dedicata praticamente all'uso degli articoli. La teoria, Rossio, dice che terminando la lezione di giovedì, tutti voi col sorriso direte tutto chiaro, tutto perfetto. Esto es lo que normalmente sucede. Io sono fiducioso. Fiducioso vuol dire tengo confianza. Sono fiducioso. Guardate, si scrive così. Io sono, perché, guardate, si dice io sono fiducioso, ovvero io tengo confianza. Io sono fiducioso. Allora, sopravvivieron alla prima ronda degli articoli. Ci vediamo giovedì. Ahorita les mando il video. Ciao ragazze. Ciao, ciao.